Lecciones para la escuela sabática del tercer trimestre de 2022. En el crisol con Cristo. Lección 2 para el 9 de julio de 2022. Los crisoles venideros. Un crisol es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, por ejemplo, el oro. También se usa metafóricamente para hablar de una prueba difícil o de un lugar o situación que puede producir un cambio o desarrollo en la persona o en su carácter. No todos los crisoles son iguales, ni tienen el mismo origen. Examinaremos, pues, diversos tipos de crisoles que, como creyentes, pueden afectarnos. Veremos los crisoles del cristiano, los crisoles de Satanás, los crisoles del pecado, los crisoles para salvación y, finalmente, los crisoles para protección. Los crisoles del cristiano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ser cristiano conlleva dificultades. Mantenerse fieles ante el pecado, defender la verdad frente al error, o simplemente testificar que Jesús es el Salvador del mundo, nos crea enemigos que están dispuestos a hacernos daño para poder acallar nuestro testimonio. Esta experiencia de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición, es decir, el proceso del crisol. Estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por tanto, no debería sorprendernos si tenemos problemas cuando nos colocamos abiertamente del lado de Dios. Los crisoles de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es un enemigo activo y real. Su deseo es causar daño, y su obra la podemos ver por doquier: muerte, sufrimiento, inmoralidad, mentira. Está especialmente interesado en hacer que pequemos, o destruirnos si no lo consigue. Para ello usa todo medio posible. ¿Qué podemos hacer al respecto? Según Pedro, practicar el dominio propio, estar alerta y resistir manteniéndonos firmes en la fe. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En la batalla, Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuertes, firmes y estables. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. Recordemos que Satanás es un enemigo vencido. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aferrémonos a Jesús y la victoria está asegurada. Los crisoles del pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El pecado tiene efectos secundarios siempre. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque Dios tiene el poder para evitar los resultados de nuestro pecado, generalmente deja que suframos sus consecuencias a fin de que entendamos cuán dañino y ofensivo es el pecado. No podemos pretender pecar y quedar impunes, o pensar que Dios ya entenderá mi situación. Transgredir las leyes morales o de la salud implica sufrimiento, un crisol autoimpuesto. Romanos 1, 21 al 32 nos muestra el proceso del pecado. Pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, dejamos de pensar en Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Comenzamos a confiar en nuestra propia sabiduría. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, llegamos a adorar lo terrenal. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios deja que sigamos nuestro camino en esas circunstancias. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El pecado, pues, finalmente se manifiesta abiertamente. Los crisoles para salvación. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Más allá de las consecuencias de nuestro pecado, Dios está preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Cuando esta situación se presenta, Dios nos somete al crisol con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de salvación. El crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado, a veces de formas dolorosas. Sentimos dolor profundo cuando somos conscientes de ese pecado. Y el proceso se endurece cuando tenemos que elegir renunciar al pecado al que nos aferramos. Finalmente veremos los crisoles para protección. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. En ocasiones, Dios permite que Satanás nos someta a ciertos crisoles para fortalecernos y evitar así que caigamos en futuros pecados. Así, Pablo reconoce que el aguijón al que está sometido le ha librado de enaltecerse, cediendo a la soberbia y a la confianza propia. Por ello, su conclusión es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En resumen, no todos los crisoles o pruebas a los que estamos sometidos tienen el mismo origen o la misma intención. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada caso y a actuar en consecuencia. Los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba como oro fino 7 veces purificado. Acerca de esta obra, el profeta Isaías declara: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el oro purificado en el fuego.